Gracias, Francisco. Muchas gracias por conectarnos también al Facebook y quiero dar entonces inicio a esta segunda charla, ¿no?, del ciclo Archivo y Patrimonio en Tiempos Digitales. Y me da mucho gusto también poder darle la bienvenida a la doctora Henar Rivière, de la Universidad Complutense de Madrid, que digamos es un contacto que surgió muy pronto también entre nuestras conversaciones al comienzo de la planeación con respecto a la organización del archivo Cellerwald. ¿Por qué? Porque yo sabía que Henar está muy ligada bueno, como historiadora del arte, digamos, se ha dedicado a escribir y a investigar. Tiene una sólida línea de publicaciones en investigación historiográfica, ¿no?, de movimientos de vanguardia y de no vanguardia, y qué es lo que vamos a conversar, sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, en primer lugar, gracias a todos quienes se pueden unir a esta charla en vivo y a quienes los están viendo por YouTube ya en diferido. Bienvenida, Henar. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, muchas gracias por tu invitación y por tu presentación. Muy bien. Me da mucho gusto también estar aquí y poder compartir con vosotros un poco mi experiencia. Perfecto. Mira, yo tengo varias preguntas para dar causa, digamos, a la conversación, pero fundamentalmente me gustaría comenzar, si es que hubiera un origen, por el origen, ¿no? Es decir, ¿en qué momento para ti fue un tema de investigación el arte multimedia, ¿no? Tú dedicaste algunas publicaciones hace ya algún tiempo al grupo SAG, ¿no? Para todos quienes nos escuchan y que no conocen SAG y quizás no han oído hablar de él y que no han oído hablar tampoco, por ejemplo, de ese otro, que era mi caso cuando tú me contaste qué hacías, ¿no? No sabía que era Fluxus tampoco. Entonces, ¿qué es SAG? ¿Qué es Fluxus? ¿Y por qué te interesó ese tema de investigación al comienzo? Pues la verdad es que todo empezó, como creo que suelen empezar las cosas, un poco de casualidad, ¿no? Porque yo tenía que hacer un trabajo al final de mis estudios y bueno, era, digamos, como un primer ensayo de trabajo de investigación con una hipótesis y preguntándome qué tema podía escoger, me encontré en mi casa un libro. Todo empezó con un libro. Un libro que, lástima no tenerlo aquí ahora mismo, es un libro muy grande, muy grueso también, con un formato apaisado y muy extraño. Es un libro que no es narrativo, no es tampoco poético, es un conjunto de hojas, algunas de ellas son partituras gráficas, otras de ellas son frases, digamos que sin darme cuenta, con esto me estaba adentrando en el terreno del arte conceptual, al mismo tiempo performativo y al mismo tiempo muy vinculado también al mundo de la música, que supongo que era algo por lo que yo sentía cierta afinidad, pues por familia musical, etc. Entonces yo de repente me encontré con este libro entre mis manos y me fascinó porque me decía muchas cosas y al mismo tiempo no era yo capaz de ordenarlas, ¿no?, dentro de los esquemas que yo había ido adquiriendo, ¿no?, como historiadora del arte en ciernes. Y este libro era Harpócrates Euto sul loto, de un compositor, artista intermedia italiano, que pues luego supe, ¿no?, era precursor del arte de acción, de lo que luego se ha llamado arte de la performance, y fue cofundador en Madrid en el año 64 de este grupo que has mencionado, el grupo ZAG.
Así que bueno, este fue el comienzo, ¿no? Aquella gran incógnita que me planteó ese libro. Walter Marchetti, ¿no? Ahí comenzó todo, con este libro que estaba en tu casa, en una biblioteca, ¿no? En la biblioteca, supongo que de la familia, de tu papá, de Ujú, tu mamá, sí. ¿no? Bueno, cuando descubriste entonces que Marchetti había pertenecido a SAG, ¿qué es SAG? ¿Qué fue SAG? ¿O Ujú. qué sigue siendo SAG ahora? ZAG fue un grupo, lo Ajá. podemos calificar como grupo, que como decía se fundó en Madrid en el año 64 y que fue uno de los pioneros del arte de acción, que fue bueno, pues, un tipo de práctica artística centrada en lo procesual, en lo performativo, ¿no? Este de performance es un término que hoy manejamos muy comúnmente, pero que en aquel momento ni siquiera estaba al uso, ¿no? Los artistas solían hablar, pues eso, de arte de acción o de música de acción, porque muchos de sus pioneros venían del ámbito de la composición y de la interpretación musical, y ellos hacían este tipo de experimentación escénica, ¿no? Ellos en estos primeros momentos lo que hacían muchas veces era, lo llamaban conciertos, concierto ZAG, Ujú. se subían a un escenario trajeados y se ponían a hacer diversas actividades que generalmente de alguna manera, yo creo que para mostraroslo lo mejor es que ahora os ponga ya un poquito La de presentación, imágenes. sí, dale. Porque un poco también, digamos, la iconografía del asunto desde la perspectiva actual, ¿no? Ujú. es, es bastante reveladora. ¿Veis ahora la presentación? No, ¿verdad? A ver. Sí, bueno, pues si aprietas ahí presentación, lo vamos a ver en pantalla completa. Ahí, Perfecto, ahí ya, lo veis mejor. eso es. Como veis, ellos se subían en los escenarios de colegios mayores, incluso de teatros, ¿no? Con trajeados como intérpretes al uso y intervenían sobre instrumentos musicales. Lo que pasa es que veis que lo hacían de una forma poco común, que evolucionaba de la experimentación de todo el mundo de la composición, ¿no? Donde se había empezado a experimentar con pianos tocando en sus cuerdas en lugar de en sus teclas, etc. Y ellos llevaron esto a un terreno, digamos, teatral, ¿no? Lo teatralizaron, pusieron el énfasis no ya tanto en los sonidos producidos como pues, en la mímica del intérprete y en la visualidad de sus acciones, ¿no? Tras, Ujú. de alguna manera, rompiendo, ¿no?, la frontera existente entre el escenario y el público, entre los instrumentos musicales tradicionales y cualquier otro tipo de objetos cotidianos, como vemos, por ejemplo, en esta interpretación donde salen con una flauta, pero también con una flor o con un globo. Y luego a veces acciones donde simplemente se prescindía de todo objeto y de alguna manera se retaba de esta forma elegante, tácita al público a dejar pasar el tiempo, frustrando sus expectativas, ¿no? El público va Ujú. a escuchar algo, no escucha nada, solo ve una serie de gestos, hay un juego ahí de alteración de las reglas, ¿no? Y de la percepción que, como digo, es lo que está abriendo todo este mundo de la experimentación en el terreno del arte accionista, ¿no? Del arte de acción, que es lo mismo. Aquí os he traído también toda una serie de imágenes, muchas veces hay también un componente humorístico, ¿no? Un componente de gag. Aquí está, por ejemplo, Tomás Marco interpretando un homenaje a Rossini, que lleva el título de Guillermo Tell, ¿no? O sea, está dialogando con la tradición de la composición musical, pero pues de una forma también un poco, si queremos, provocadora, ¿no? Em, Aquí ocurre lo mismo, también poco a poco este tipo de prácticas artísticas a partir de estas manifestaciones luego van a ir desarrollándose, entrados los años 70, por ejemplo, hacia el mundo del body art, ¿no? de las performances donde se pone el énfasis en el cuerpo,
ya con toda otra serie de connotaciones distintas, pero que un poco lo vemos apuntado en estas acciones iniciales de los años 60. Por ejemplo, también aquí, cuando Esther Ferrer, una mujer, entra a formar parte del grupo y hacen este tipo de acciones muy estáticas, ¿no? Una pieza que se titula El caballero de la mano en el pecho y donde uno de los intérpretes varón pone la mano en el pecho de la intérprete femenina. Es decir, toda una serie de experimentos que, como digo, luego van a desembocar en ese otro mundo de la acción más corporal, más física. Aquí tenemos, os he traído también estos otros ejemplos de acciones, en este caso de un artista Fluxus, que mencionaste también anteriormente, porque, bueno, en este caso además es un evento organizado por ZAG, ¿no? Son dos colectivos que están interconectados entre ellos y que tienen un tipo de experimentación bastante afín, porque en ambos casos vienen muy marcados por ese mundo de la composición musical, por determinados compositores como John Cage, y por una línea de acción que puede ser pues muy mínima, ¿no? Aquí, por ejemplo, Alison Knowles se sube al escenario y muestra sus zapatos, cuenta historias. Aquí os he traído esta segunda imagen donde, por ejemplo, se ve que a veces pues, el público se siente de alguna manera interpelado, ¿no? O sea, también todo capítulo interesante es ver qué tipo de reacciones tiene el público. Y a veces son muy creativas, otras veces son más agresivas, como en este otro caso donde se subieron en escena. A veces los artistas pasaban un poco de miedo también. Y aquí finalmente os traigo toda otra serie de imágenes del mundo Fluxus. Como os digo, es un mundo que está muy conectado al de ZAG, pero que también difiere en una serie de aspectos. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen del artista surcoreano Nam June Paik, vemos que hay un componente más expresivo, ¿no? Él hacía acciones así, digamos, muy chocantes y muy provocadoras, que a veces también llegaban como al límite de la autolesión, que esto también luego se desarrollará, ¿no? en el tema del body art. Y en cualquier caso, Fluxus, más que como un grupo, ¿no? Decíamos que ZAG era un grupo español de artistas, español, bueno, he dicho antes que uno de sus dos miembros fundadores, Walter Marchetti, era italiano, o sea que si lo defino como español es porque se centraron su actividad en Madrid y en España, pero es cierto que ellos venían de todo un contexto internacional y luego volvieron a él, ¿no? Pasada esta temporada en España, en los años 60-70. En el caso de Fluxus hablamos más bien de una red internacional de artistas, de alguna forma de una proto-red, ¿no? Porque hoy en día ocurre un poco lo mismo que con el término performance. Hoy en día estamos muy habituados a él, incluso de hecho se utiliza tanto que a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Porque a veces cuando te encuentras con gente que habla de performance, lo primero que tienes que intentar entender es de qué están hablando, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla de performance desde distintos puntos de vista. Y con las redes, de otra manera, pero también ocurre un poco esto. Hoy todo el día estamos hablando de redes, ¿no? Todos son redes de colaboración, etc. Sin embargo, en los 60, en el año 62, que surge Fluxus, este concepto todavía no está tan en circulación, no está tan claro. Entonces, hay un gran debate entre los propios artistas sobre qué es eso, ¿no? O sea, ellos se presentan en una ocasión ante el público, utilizan la palabra Fluxus, que en principio iba a ser simplemente el nombre de una revista. La prensa empieza a hablar de ellos como si fueran una nueva vanguardia llamada Fluxus, ¿no? Siguiendo esta tradición de la modernidad, de poner nombres a las presentaciones colectivas de artistas. Y entonces, pues los artistas implicados se dan cuenta de que esto de tener un nombre tiene una utilidad y además sirve un poco como para, de alguna forma, hermanar la experimentación que están llevando a cabo toda una serie de artistas, tanto en Estados Unidos como en Europa e incluso en Japón, ¿no? Un poco
hemisferio norte, experimentación, en esta época en la que, bueno, un poco años anteriores a la globalización. Entonces Sí. se empieza a hablar de Fluxus, que, como digo, hoy lo entendemos como una red internacional de artistas, y parece que lo tenemos todo bastante claro, ¿no? Todos los Pero investigadores. ahí, digamos, tú has hecho también ahora has señalado varios puntos de interés, creo, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, a la idea de modernidad o de arte moderno, o la modernidad que pone nombres, un poco como la idea de que las vanguardias tenían un nombre a partir de una palabra sencilla, onomatopéyica, etcétera, a veces, ¿no? El dada, etcétera. Pero aquí a lo que me quería detener un poco, que me llamó la atención desde hace rato, es, claro, en el carácter, digamos, internacional, incluso hasta cierto punto, no sé si llamarle así, apátrida, vamos a decirlo así, ¿no? De los representantes, ¿no? De estos dos grupos. Tú te has centrado en la figura de Maciunas, ¿no? Que es lituano, ¿cierto? De Sí. origen. Y claro, que ya de por sí, Marchetti, italiano en España, Maciunas dando vueltas por toda Europa, ya nos habla, digamos, por si lo queremos ver así, como de un aspecto de la modernidad, de esa segunda posguerra, donde quizás bueno, claramente todavía los estados-nación, las nacionalidades son muy importantes, pero empieza a romperse también eso, ¿no? Sí. Que es, me da la sensación que son dos momentos paralelos, ¿no? Como romper las reglas del arte, pero también romper las reglas como identitarias, ¿no? ¿Qué nos puedes Sí. contar de Maciunas? Pues mira, esto que mencionas de la cuestión de los artistas apátridas es absolutamente fundamental. Es un tema en el que todavía diría que queda bastante, ¿no? por hacer, y vendrá, creo que vendrá, digamos, pronto, ¿no? Porque es un tema que se está empezando como a hablar más, ¿no? Y es cierto que es fundamental, un poco en muchos de estos fenómenos que podemos llamar, si queremos, de neovanguardias, ¿no? Donde hay toda esta serie de artistas, no solo machunas, luego vuelvo sobre su caso porque realmente es muy peculiar, pero no es el único. En Fluxus surge, digamos, este primer festival donde ellos se dan cuenta de esta cosa que han creado más o menos de forma consciente. Están participando, el festival tiene lugar en Alemania, en la ciudad de Wiesbaden, en el año 62. Wiesbaden era una ciudad fundamental porque ahí estaba la base militar de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchos de estos artistas apátridas que de alguna forma se están moviendo por ahí precisamente por esta razón. O quizás por otras razones, pero de alguna forma también conectados con esto, ¿no? Por ejemplo, la primera crítica publicada en prensa sobre Fluxus, que de hecho no es una crítica, sino que es como un anuncio preparatorio para el festival que se va a celebrar, se publica en The Stars and Stripes, que es la revista de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene distintas secciones locales y una de ellas se encuentra precisamente en Wiesbaden, ¿no? Y ahí trabaja Emmett Williams como redactor, editor, que hace una especie de entrevista ficticia con otro artista que, como Emmett Williams es estadounidense, es expatriado, está en Alemania, y hacen esta entrevista ficticia para anunciar el festival que va a venir, ¿no? Y la publican en esta revista oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, Emmett Williams era un artista estadounidense que llevaba ya un tiempo en Europa, trabajando dentro del círculo de poesía de la ciudad de Darmstadt, y por ejemplo, Benjamin Peterson era también un contrabajista estadounidense que había venido a Europa atraído también, ¿no? por este mundo de la nueva música, que tenía pues, este centro tan importante en la ciudad de Darmstadt, que celebraba los cursos de verano de nueva música, que eran muy referencia en la época, ¿no? en este mundo de la composición contemporánea. Entonces, bueno, esta cuestión de los apátridas que van danzando por Europa, que finalmente arraigan o
durante décadas para toda la vida o por unos años y que está en el corazón mismo, ¿no? de Fluxus y de esa configuración en red. Uh-huh. Y la presencia de Estados Unidos es muy importante también porque todo comienza o comenzaría con la música de John Cage, ¿no? Con la propuesta de John Cage, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Y, no, sí, mi pregunta es eso, es decir, cómo, qué influencia tiene o digamos, cómo hacer encajar, digamos, esta historia, ¿no? Porque si todo comienza en la música, ¿en qué momento empezamos a hablar de historia del arte, ¿no? ¿Cómo hacemos esa transición, ¿no? Porque John Cage lo podemos, digamos, a nadie se le ocurriría, digamos, pensarlo como bueno, a pesar de que es un artista multimedial, pero claramente cuando hablamos de John Cage hablamos de música, ¿no? Y lo sometemos como a la historia de la música desde la disciplina. Y justamente yo creo que estos artistas son muy indisciplinados, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la historia del arte se adopta a estos indisciplinados? A ver, indisciplinados absolutos, y yo creo que la clave ahí para entender cómo se produce, si queremos, este trasvase está en un concepto, en un término que acuñó uno de estos artistas Fluxus, que es intermedia. Ellos en la época todavía no hablaban de intermedia tanto como de arte híbrido, ¿no? Ellos estaban Correcto. haciendo esta experimentación, transgrediendo de forma indisciplinada, ¿no? las fronteras de sus distintos ámbitos de creación. Y en este sentido, por ejemplo, es muy interesante que siempre se habla que el germen de Fluxus está en los cursos de la New School for Social Research en Nueva York, las clases de John Cage, que permitía, de hecho, alumnos de cualquier tipo de procedencia, es decir, alumnos que no necesariamente tuvieran conocimientos musicales. Entonces, desde ahí, además, bueno, está toda esta experimentación que lleva a cabo también John Cage en el Black Mountain College, etcétera, ¿no? Donde se está precisamente jugando con esta interdisciplinaridad o más allá de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, ¿no? Que luego estos artistas van a seguir de alguna manera experimentando en este terreno de lo que ellos llaman arte híbrido, que finalmente cuaja en este término de arte intermedia, que es una expresión realmente afortunada de Dick Higgins, ¿no? Porque nos da un poco la idea de que no es exactamente multimedia, ¿no? Multimedia de alguna manera sería una suma de recursos, e intermedia es más bien una experimentación de transgresión de las fronteras, lo cual también, por otro lado, nos lleva un poco de nuevo a ese mundo de la apátrida, ¿no? Hay como esta doble transgresión transfronteriza, tanto por un lado física, real, social, si queremos, de los artistas que van y vienen, y por otro lado conceptual de la experimentación artística que ellos están llevando a cabo, ¿no? Como decía, por ejemplo, antes con Zag, poniendo mucho el énfasis en la visualidad de conciertos. Ellos hacen conciertos y la gente va con la esperanza o la expectativa de escuchar, y muchas veces más que escuchar ven. Entonces se está jugando con estos trasvases que, por ejemplo, en el caso de Zag, llevan mucho a un tipo de experiencias, si queremos, meditativas, ¿no? O sea, ellos están jugando a sacarnos de nuestros hábitos de percepción para, de alguna forma, si queremos, bueno, puede sonar un poco grandilocuente, pero yo creo que en algunas de las piezas de Zag, sin haber presenciado sus eventos, en las piezas esto todavía está presente, hay un cierto juego con los estados de conciencia, ¿no? Con frustrar esas expectativas, jugar con la percepción y finalmente concentrar mucho la atención, ¿no? Que esto fue lo que a mí me pasó con el libro aquel de Marchetti. Yo estaba tratando de encontrar un asidero, de entender según los parámetros que yo tenía, y no lo encontraba, pero al mismo tiempo la pieza, la obra, el libro me retenía, ¿no? Entonces ahí hay ese juego con la atención
que enlaza con este mundo de lo indisciplinado, ¿no? de la transgresión de las fronteras de unas disciplinas con otras. Las vanguardias históricas que solemos encasillar pues como historiadores de la literatura o del arte, digamos, las dejamos como, le damos el privilegio a los años 20 y a los años 30, quizás ya muy tardíamente a los años 30, como la época de las vanguardias per se, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después, cada vez que se retoma algún impulso como los que llevaron adelante las vanguardias históricas, hablo de Dada, el surrealismo, bueno, en literatura hay varias más, ¿no? De origen hispanoamericano, de origen incluso español, etcétera. Pero cuando se habla después, hablamos de neovanguardias. De todas maneras, estos principios, ¿no?, de los que tú hablas ahora, ¿no?, por ejemplo, volver extraña la percepción del espectador, ¿no?, decepcionar al espectador o al lector, mostrándole otra vez como el mundo como algo extraño, ¿no?, que es el concepto que desarrollaron los formalistas rusos como ostranienie, ¿no?, el extrañamiento de la obra, ¿no? Hacer un arte fragmentario para ir atacando también el concepto de finitud de la obra. Esto lo citas tú o lo mencionas tú como una de las características. Mi pregunta en concreto es, ¿por qué solemos llamar a lo que vino después de los años 20 y 30, todas estas nuevas invenciones? Venimos hablando de Sagi Fluxus en los años 60, pero hay otros muchísimos ejemplos. ¿Por qué solemos hablar de ellos como neovanguardias y no directamente como vanguardias? Sí. Este es un debate enorme. Dentro de, digamos, de la investigación, de la teoría de la propia neovanguardia, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, opina que, claro, hablar de neovanguardia de alguna forma les pone como segundones, ¿no?, con respecto a la vanguardia. Yo creo, yo también he tenido mis debates, mis lecturas y mis debates sobre lo acertado de emplear este término o no. Me he decantado por lo útil, ¿no? O sea, creo que es un término que resulta útil para entendernos, creo que nos sitúa en un determinado tipo de experimentación artística que evidentemente, por ejemplo, en el caso de Fluxus y de Zag, es muy claro, hay una búsqueda de referentes en las vanguardias anteriores, especialmente en Dada, que es muy clara y muy explícita. Es cierto que dentro del propio Fluxus hay todo un debate interno porque Machunas precisamente Machunas sí que él, cuando trata de capitanear Fluxus, trata de hacerlo a la manera de un auténtico André Breton que, digamos, tiene un puño firme y controla quién entra, quién sale, hace expulsiones, etc. En este caso yo creo que es muy plástico el término de por qué utilizamos esto de neo-vanguardia. Pensar que Machunas hace esto a la Breton, de hecho otros artistas Fluxus le compararon con Breton. Lo que pasa es que a Machunas no le sirve, no le funciona. Él mismo, a base de adoptar esta actitud, los demás dicen, bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, cuando él ve que se está quedando solo por este intento de capitaneo, resetea, ¿no?, de alguna manera y inventa nuevas estrategias. En este sentido, también puede ser ilustrativa otra anécdota que tiene que ver con los comienzos de Fluxus, ¿no? Porque antes de que se haya dado este festival, de que la prensa haya empezado a hablar de Fluxus y de que los artistas hayan empezado a creer que esto de tener un nombre puede ser útil, etcétera, para darles visibilidad, Yoko Ono, que estuvo vinculada a Fluxus, ella cuenta. Claro, luego en Fluxus estamos en el terreno de lo legendario, unos dicen, otros dicen lo contrario, etc.
Pero ella cuenta, y muchas veces las anécdotas son ilustrativas, ¿no? De un poco de estas, de esta, de esta, de esta dualidad o de esta encrucijada o de esta duda que se plantea en el y que nos ha llevado al final a llamarlas neovanguardias, ¿no? Machunas quiere fundar algo, ¿no? Él quiere recuperar ese espíritu de la vanguardia y fundar y hacer manifiestos. El problema es que luego nadie quiere firmar sus manifiestos, nadie le sigue en todos estos gestos vanguardistas, ¿no? Y ya desde el principio, como decía, Yoko Ono contaba que Machunas le había propuesto, le había planteado la idea de fundar un colectivo o un movimiento, y ella le había dicho que a ella esto de fundar colectivos y movimientos le parecía sucio, como si éticamente le pareciera mal, ¿no? En cualquier caso, es solo una anécdota más, ¿no?, de todos estos intentos de Machunas de actuar al modo de las vanguardias, con todo lo que yo tenga de militar, ¿no?, con todo lo que yo tenga también de que haya una figura líder que guíe a los demás artistas y al resto de la sociedad. Y la mayor parte de los artistas de Fluxus no quieren saber nada de eso, porque de alguna forma su relación con el arte, su relación o las cuestiones que se plantean en la relación entre arte, sociedad, política, son muy distintas. También son mucho más, son muy plurales entre los distintos artistas. Sí, estamos en los años 60, ¿no? En los años que van a desembocar en esa partición de aguas que es el año 68, ¿no? Y la liberación sexual de esos años, bueno, y las teorías que emergen a partir de aquello, ¿no? La escuela de Frankfurt mayormente se encargó como de fundar ahí también todas sus teorías sociales, ¿no? Hablo de Marcuse, por ejemplo, que está pensando justamente en la reacción a la sociedad industrial, a la sociedad satisfecha y cómo la gente necesita, vía el freudismo, un poco de sueños, de imaginación, libertad sobre todo, ¿no? Yo quería saltar de ahí a de este idealismo, de esta idea como de la libertad dando vueltas a lo material, porque cómo se hace la historia, cómo trabaja una historiadora del arte como tú para poder documentar la trayectoria del arte performativo, es decir, del arte efímero por excelencia, del que no está en las paredes o en las telas o en los libros. Muchas veces estos artistas como Saj entran al museo. Recuerdo muy brevemente, ¿no? En el Museo Reina Sofía en Madrid hay una pequeña salita, pero muy pequeña, con un mostrador no muy grande tampoco, con algunas de las tarjetas de Saj, porque precisamente creo que no habrá mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste tú? Si nos puedes contar cuál fue, dónde empezaste a buscar, dónde buscaste y qué buscabas cuando buscabas historiar a Saj, ¿no? Claro, lo que decías, pensaba yo, ¿no? Con esto del arte efímero, a los historiadores del arte nos quedamos sin objeto, literalmente, de estudio, ¿no? Entonces nos quedan huellas, todo lo que de alguna forma se va depositando arqueológicamente, ¿no? Si queremos, como los rastros de lo que sería el verdadero objeto de estudio, que no existe como tal objeto, porque precisamente lo que ha ocurrido es que el arte se ha desmaterializado, ¿no? A mí bueno, aquí os he traído, paso estas imágenes rápidamente y voy directamente a los documentos, para que veáis el tipo de materiales, ¿no?, con los que yo me fui enfrentando al estudio de Saj y de Fluxus, y el tipo digamos, de cuestiones que me planteo y que a la larga me han llevado precisamente a trabajar con el documento y con el archivo como
como materia en sí, como objeto, si queremos, en sí, de estudio, que es un camino que no solo he hecho yo, es un camino que hicieron los propios artistas. Entonces, por eso creo que es especialmente interesante, ¿no? Porque, bueno, voy por partes. Aquí tenemos, por ejemplo, tipo de documentación, ¿no? Si yo me enfrento, por ejemplo, a este concierto de Fluxus, este festival fundacional de Fluxus, que teóricamente duró 4 fines de semana, aunque en la práctica no sabemos si realmente llegó a durar 4 fines de semana o 3, o sea, ya empezamos con toda esta serie de problemas, ¿no? Intentando reconstruirlo, tenemos las fotografías, como veis aquí, destruyendo en este caso un piano. Tenemos el programa que confeccionó Machunas para estos 4 fines de semana que supuestamente iban a tener lugar. Lo que pasa es que, como podéis ver, en este otro programa de otro evento que ha pasado a la historia como Protofluxus, da igual este dato, lo interesante es que, como veis, este programa está absolutamente cambiado. En este caso, alguien se tomó la molestia de anotarse en su ejemplar del programa lo que realmente se iba realizando. Alguien que era el galerista que alojaba el evento y que tenía que presentarlo, ¿no? Sin embargo, en este caso de este festival de Wiesbaden, que como veis aquí está detalladísimo hasta el máximo, no se realizó en absoluto tal cual estaba previsto. Ya te decía que ni siquiera se sabe si hubo un último fin de semana, tal y como estaba programado o no. Y las únicas anotaciones al programa que tenemos son estas, de que algún viandante, esto es un cartel que se puso a la entrada del museo con el programa, y algún viandante, después de haber visto uno de los conciertos o de haber visto el programa que se retransmitió en la televisión, rasgó el cartel escribiendo Die Irren sind los locos andan sueltos. Entonces, estas son todas las anotaciones que tenemos a este programa, de tal manera que es muy difícil saber hasta qué punto es veraz lo que se llegó a hacer y lo que no se llegó a hacer. Es interesante porque ahí hay 2 trabajos que se publicaron más o menos a la vez con motivo del aniversario de este festival, hace ya casi 10 años. Uno de ellos es mío y otro de ellos es de un musicólogo. Hicimos 2 trabajos casi como complementarios, ¿no? Él publicó un estudio de las piezas que Machunas había incluido en este programa, analizándolas, localizando las partituras, porque es verdad que muchas veces pues, no se sabía muy bien, porque además ni siquiera es estricto muchas veces en cómo pone los nombres, etc., ¿no? Entonces él hace esta reconstrucción de lo que hubiera sido en la cabeza de Machunas. Yo, por el contrario, me esforcé por tratar de averiguar qué había pasado en la realidad. Con lo cual, las divergencias entre lo que está escrito aquí y lo que realmente pasó en la realidad son inmensísimas, porque realmente de alguna manera lo que yo también defiendo es que Fluxus, ese corpus de piezas, ese tipo de arte de acción que ellos van a desarrollar, de alguna forma es algo que se va configurando sobre la marcha, ¿no? El corpus de las primeras piezas de Fluxus se va configurando sobre la marcha en este festival de Wiesbaden. Los artistas se encuentran ahí con el escenario y se ponen a experimentar. De toda la experimentación que había en el mundo de la nueva música, ellos van dando cada vez más preeminencia a las piezas que son más accionistas, o como entonces se utilizaba mucho el término de happening también, ¿no? Entonces es sobre la marcha, se van inventando a sí mismos, con lo cual el problema para saber lo que realmente pasó es todavía mayor. Otro tipo de fuentes documentales que sirven, ¿no? Contrastadas unas con otras para más o menos averiguar, pues son por ejemplo este vídeo que te comentaba que se emitió en la televisión, no os he traído el ejemplo, pero está en YouTube. Aquí os he traído de nuevo otro ejemplo, las fotografías, por supuesto, son una fuente de primer orden, las partituras, aquí otro ejemplo, las críticas de prensa, aquí hay una serie de titulares, o las cartas donde los artistas se contaban, ¿no? Por ejemplo, Machunas le cuenta aquí a Robert Watts, oye, pues hicimos tu pieza tal y la interpretamos de esta manera.
Sin embargo, yo cuando estaba trabajando en esta reconstrucción, en esta especie de cuadrar las piezas del puzzle, siempre también hay algunos audios que se grabaron y que localizamos, pues eso, hace 10 años para el proyecto donde desarrollé estas investigaciones, que incluye una exposición y a otros investigadores sobre Fluxus en Europa. Bueno, pues localizamos también material de audio, etc. Entonces, todas estas piezas pues, nos pueden ir ayudando a reconstruir. Problemas, pues además de estos programas que no eran nada realistas, ¿no? Que hacía Machunas, muchas veces en las fotografías no se entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo. Claro. O las piezas interpretadas son tan conceptuales y tan abiertas como esta composición de Lamonte Young, que dice: traza una línea recta y síguela. Que son piezas, y esto luego lo puedo enlazar con el arte postal, son piezas que a veces, no en este caso de Lamonte Young, sino por ejemplo en el caso de George Brecht, que hacía también este tipo de piezas más conceptuales, más minimalistas, a él mismo le sorprendió mucho que se llegaran a escena en Europa, ¿no? Estos son artistas que están en Estados Unidos, y George Brecht se sorprendió mucho porque él sus piezas las hacía como tarjetitas conceptuales que él les enviaba a sus amigos por correo, para que de alguna forma eran juegos privados, para que sus amigos, bueno, pues les dieran algún tipo de realización, ¿no? Entonces, son piezas como esta, ¿no? Traza una línea recta y síguela, que se pueden hacer de mil maneras. Entonces, uno la puede hacer mentalmente. De hecho, muchas veces esta es una de las líneas que se abren, ¿no? Para reconstruir los hechos plantean la cosa de que se pueden hacer de 1000 millones de maneras diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos a Nam Pike haciéndola de una manera peculiar. Él metía su cabeza en ese bote que tenía zumo de tomate y trazaba con la cabeza y con la corbata esta línea recta, que muchos han leído también como una burla del arte expresionista de un Jackson Pollock, con esto de pintar en el suelo, de hacer un arte muy expresionista, muy expresivo, muy del yo del artista, ¿no? Pues bueno, muchos lo han interpretado como una burla de esto, pero en cualquier caso tiene un sesgo expresivo muy fuerte, muy marcado, que poco tiene que ver, ¿no? Con esta contención conceptual, ¿no? de estas composiciones de Lamonte Young o de George Brecht. En este caso, por ejemplo, sí sabemos que esta acción es la versión de Pike de esta partitura, pero pues en otros muchos casos simplemente no es muy difícil casar la fotografía que se tiene con la partitura de las piezas que más o menos se sabe que se ejecutaron, ¿no? Pero tú estuviste en Berlín, fuiste a Stuttgart, Sí, yo recuerdo. estuve. Fuiste también al Getty, ¿no? ¿Qué se guarda en esos lugares? ¿Y En qué lugares los guardan? Es decir, ¿quiénes son los que guardan esto? Sí, los que guardan esto muchas veces empezaron siendo los propios artistas. Correcto. O sea, lo que tienen, claro, porque ellos son conscientes, ¿no? De que esto que están haciendo es absolutamente efímero y a lo que iba también yo, ¿no? O sea, mi proceso y lo que realmente me parece más interesante de todo esto es el aceptar esa imposibilidad de una reconstrucción fáctica absoluta de los hechos, ¿no? Y el saber que tú estás viendo fotografías, no estás en el evento, y que realmente si estuvieras en el evento ni siquiera tu experiencia del mismo sería la de tu compañero de al lado o la de... Entonces, al final, en definitiva, este tipo de experimentación lo que te plantea cuando estás intentando escribir la historia, ¿no? Cuando estás intentando narrar los hechos, es precisamente esa poner en jaque esa tradicional idea de que la historia es una historia, ¿no? Una narrativa
en lugar de una multiplicidad de percepciones, etc. Entonces, en esa conciencia de los propios artistas, ¿no? Ellos mismos van a empezar a archivar, no todos ellos, pero muchos de ellos van a empezar a archivar todos estos materiales que quedan como rastros de su experimentación, ¿no? De su actividad. Y en este sentido, por ejemplo, Machunas es digamos, el impulsor de la gran colección de materiales, documentos, fluxos que hay en el Getty en Los Ángeles, que son los Jim Brown Papers. Jim Brown era una coleccionista que a través de Machunas empezó a guardar a coleccionar estos materiales, ¿no? O, por ejemplo, en Alemania, en Stuttgart, hay otro archivo muy importante para Fluxus, que es el archivo SOM. SOM era un señor que era médico y que también había empezado a coleccionar revistas de arte, de artistas, y entró en contacto con otro artista Fluxus, no casualmente muy enemigo de Machunas, que se llamaba Wolf Hostel, que además hizo una revista, publicó su propia revista, Si queremos Underground, y que también fue quien le dijo a este médico: oye, tienes que coleccionar estos materiales. Entonces, las grandes colecciones que hay de documentación de Fluxus muy frecuentemente están impulsadas por los propios artistas, que les dan estas pautas a los coleccionistas, o directamente realizadas por ellos mismos. En el Getty, por ejemplo, a partir de esta colección de los Jim Brown Papers, luego se han ido adquiriendo otras colecciones documentales y artísticas, ¿no? Porque aquí ya la frontera entre documento y arte está muy emborronada, ¿no? Pero el Getty, pues, ha ido adquiriendo otras colecciones que complementan los Jim Brown Papers y que proceden de distintos artistas. Los papeles, los materiales que han ido guardando, pues, a lo largo de su vida, pues, artistas como he mencionado, Emmett Williams, etcétera. Desde luego, esto es lo fascinante, ¿no? Porque ahí creo que saltamos al último punto que me gustaría que tocáramos el día de hoy, que es precisamente el archivo como objeto, el archivo como obra de arte. Y yo te conté, ¿no? En el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, ¿no? La universidad adquirió el archivo personal de estos dos artistas chilenos, esta pareja, Susana Baldt y Ludwig Seller. El poeta surrealista, ¿no? Empeñado en formar una red internacional de surrealistas en los años 70, y Susana Baldt, una pintora, pero además estamos descubriendo con Cora Bravo, con Eduardo Bravo y con Katina y Francisco, los miembros del CDP, estamos descubriendo que con sus cuadernos personales, ¿no? Y hay investigaciones al respecto, también digamos, los cuadernos ofrecen también un interés literario, en fin, ¿no? Lo que creo que va a resultar de esto, porque estamos al inicio apenas, ¿no? De la exploración de ese archivo, lo que creo que va a resultar es precisamente esto que tú acabas de señalar, ¿no? Vamos a llegar a un momento en que la frontera entre el documento y la práctica artística se borre o se difumine, porque creo que hay un interés justamente por recolectar, coleccionar las propias propuestas artísticas, al mismo tiempo que hay un acervo de correspondencia con la serie de amigos, artistas alrededor del mundo. Y esta ambición internacional también es una herencia quizás de las vanguardias de los años 20, ¿no? El surrealismo era una revolución mundial, ¿no? De tal manera que se juntan también ahí entonces documento, arte y correspondencia, ¿no? Entonces, la pregunta es doble, un poco como, según tu experiencia,
no sé si has llegado a formularte alguna explicación, aunque la explicación puede ser, digamos, no nada sofisticada, ¿no? Pero una explicación de por qué los artistas, por ejemplo, en este caso, Maciunas y los miembros de Fluxus y también los de esa, saltan, digamos, tan naturalmente como al arte postal, ¿no? Y en definitiva, la segunda pregunta sería, ¿qué es el arte postal? Porque probablemente podríamos también debatir, no sé si debatir, pero por lo menos profundizar en ello, ¿no? Es decir, ¿por qué? Entonces, la primera pregunta es eso, o sea, ¿cuál es el vínculo que hay con esta idea de guardar en un archivo, ¿no?, la propia obra? Y el archivo como obra. Bueno, realmente es como resumirte mi proceso, mi propio proceso, que al mismo tiempo es el proceso de muchos de estos artistas, ¿no? Te comentaba antes esta anécdota, ¿no?, de George Brecht, sorprendido de que estas piezas, ¿no?, que estaban concebidas para una práctica, digamos, más íntima. Perdóname, no sé por qué no me está funcionando la presentación. Probablemente se habrá congelado. Ahí está, ahí Ahora, se movió. vale. Sí. Mira, me salto unas cuantas y te voy a Zag, porque en Zag podemos ver bueno, estas pequeñas postales, ¿no?, estas pequeñas piezas que los artistas intercambiaban entre sí, y unido, bueno, este tipo de piezas conceptuales que están vinculadas al mundo de la composición. Hoy en día se llama, han acuñado en Estados Unidos un poco el término de instruction art, ¿no?, arte de instrucciones, o sea, estas piezas para instrucciones de acciones que son muy fáciles de circular. Y en el caso de Zag, además, por ejemplo, nos encontramos claramente con una situación de marginalidad. También en el caso de Fluxus, es un tipo de práctica artística un poco marginal a los circuitos oficiales del arte. En el caso de Zag, estamos en España bajo la dictadura franquista, y en el caso de Fluxus, por ejemplo, no es casualidad que va a tener muchas conexiones y también un desarrollo en el este de Europa, también en distintos países bajo regímenes dictatoriales, ¿no? Entonces, de alguna forma, también en el medio correo encuentran esta forma de darse, de difundirse, de mantenerse activos, cuando muchas veces en la realidad del día a día las salas de conciertos les estaban vedadas, ¿no? O sea, por ejemplo, Zag sus conciertos los hacía en salas de colegios mayores, etcétera, y cuando por fin llegaron a una sala de teatro se formó un gran escándalo y empezaron a tener problemas con las autoridades, ¿no? Entonces, el medio correo es un medio en aquel momento que se presentaba como una, digamos, como una alternativa, ¿no?, como para generar circuitos al margen de los oficiales. Y luego, como te comentaba, por el tipo propio de piezas que hacen, que pues se prestan también mucho a ser enviadas por correo, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo de un concierto postal. Zag celebró un festival y entre las actividades del festival se encontraba el enviar a sus contactos por correo, que muchas veces pues, eran contactos tanto dentro de España como fuera de España, del contexto Fluxus, de otros contextos, etcétera. Enviaban esta serie de piezas. Aquí hay un par de ejemplos, ¿no? Está el concierto postal, que incluía este mandala de Walter Marchetti, o este sobre verde de Hidalgo. No me quiero extender, pero vamos, son piezas, digamos, como muy, muy conceptuales, que invitan muchas veces a una realización puramente mental, como decía antes, y que uno puede hacer en su casa, ¿no? Y además, en el caso de Zag, tampoco me voy a extender en ello, pero también se llega un poco a este mundo de el arte postal precisamente con un juego con los límites de la información. Precisamente esto que estábamos viendo ahora, ¿no? Los límites del documento, o sea, hasta qué punto el documento es un desplazamiento con respecto al evento,
¿no? a la acción. Entonces ellos van a jugar precisamente con esta brecha, ¿no? que se abre entre el documento y el acontecimiento efímero y real, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos juegan, por ejemplo, a enviar este tipo de invitaciones. Aquí tenemos una, a una acción que fue por la calle, fue un traslado, un poco la línea situacionista, donde ellos enviaron la invitación una vez que el evento ya había transcurrido, ¿no? Entonces ellos son juegos, bueno, si queremos pueden sonar inocentes, pero en el fondo ellos están jugando con estos límites de la información que son cuestiones que también se están planteando en la época en relación a una sociedad cada vez más mediatizada, ¿no? Este llegar a las cosas a través del documento o la presencia, la ausencia, o sea, son toda una serie de cuestiones que a ellos se les están planteando con respecto a la información sobre su propia actividad, que luego, ya en los años 70, más, aquí bueno, os he traído simplemente estas tarjetitas de otro festival, ZAG, pero aquí ya pego el salto en este caso a unos artistas argentinos que en los años 70 están volcados en la práctica del arte postal y donde se dan también todos estos factores de marginalidad con respecto a los circuitos oficiales del arte, además en este caso potenciados por la situación política, exactamente, voy a traer, o sea, estos artistas son por ejemplo argentinos, tenemos otros chilenos, uruguayos, o sea, ahí hay un contexto político muy fuerte con el que esta actividad de arte correo tiene mucho de activismo desde la marginalidad, ¿no? de estos circuitos, es, digamos, una cuestión de supervivencia, ¿no? Esta marginalidad, y al mismo tiempo es una manera de conectarse con toda una serie de artistas afines que hay a nivel global, a nivel internacional. O sea, se está creando, digamos, pues hoy hablamos de comunidades, ¿no? Ahí se está creando de alguna manera un sentimiento de comunidad que ayuda a resistir, ¿no? O sea que sí, serían todos estos factores en juego, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, es inspirador también pensar en eso, ¿no? Como la idea de, por ejemplo, en este caso, digamos, de alguna manera, en este caso de estos artistas argentinos, se reproduciría un poco también la necesidad un poco de romper las fronteras en el caso de SAG, ¿no? Que tú lo sitúas muy bien bajo la dictadura de Franco, y aquí, digamos, en otro contexto también de represión social muy fuerte, el arte postal justamente sería como una práctica que rompe esa censura, ese silencio que impone, digamos, una sociedad sometida a un régimen totalitario, ¿no? Sí. Veo que estos dos últimos ejemplos dicen archivo a la fuente. Sí. ¿Tú colaboras? ¿En qué calidad? En el archivo a la fuente. ¿Qué es el archivo a la fuente? ¿Quién es la fuente? Y cuéntanos, ¿qué haces tú en la fuente? A ver, en la fuente yo llevo la investigación y los proyectos, o sea, yo soy responsable de investigación y proyectos del archivo La Fuente y ahora mismo precisamente estoy trabajando sobre este propio concepto, ¿no? del archivo como obra de arte o práctica artística conceptual, performativa, etc. ¿no? Esta es la línea principal de trabajo que estoy siguiendo en este momento, pero vamos, la actividad del archivo La Fuente es muy amplia. A mí me gusta llamarlo un archivo de archivos, ¿no? que también es lo que ocurre, por ejemplo, con el Getty, ¿no? lo que comentábamos antes, que es un archivo que surge bueno, pues de un coleccionar distintos fondos, distintas colecciones, que de alguna manera crean un microcosmos, ¿no? donde un fondo se relaciona con otro y
va permitiendo navegar de uno a otro, ¿no? Como un cosmonauta, lo cual para mí es maravilloso. O sea, yo en el archivo La Fuente o en el Getty disfruto muchísimo precisamente por todas esas conexiones, ¿no? Que se pueden establecer entre los distintos fondos, las distintas colecciones. Pues, por ejemplo, en el archivo La Fuente hay un fondo Vigo, hay un fondo Ulises Carrión, hay un fondo... hay mucho, por ejemplo, de poesía experimental también del este de Europa. Entonces, a través de todo esto se pueden ir haciendo unas conexiones fabulosas que permiten crear nuevos relatos, ¿no? O trazar estas conexiones que, digamos, a veces desde la marginalidad, otras veces no. En el Archivo de la Fuente, por ejemplo, también hay muchos materiales de la modernidad, de las primeras vanguardias, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, yo ahora estoy hablando más desde la perspectiva, a lo mejor, de este arte postal y de estos archivos activos, etcétera. O sea, hay muchas historias que contar, estableciendo las conexiones entre todos estos distintos fondos, entre todas estas distintas colecciones, que evidentemente son diversos, pero al mismo tiempo tienen una gran coherencia entre sí, ¿no? Y ahí está también el ojo del coleccionista, o en el caso del Getty, por ejemplo, también el ojo de los curadores que van compilando todas estas distintas colecciones y estos distintos fondos, ¿no? Y que precisamente pues lo que hace, ¿no? Al final el archivo La Fuente es crear este espacio, bueno, este espacio tremendo, ¿no? de posibilidades, de trazar conexiones, de trazar relaciones y de entender un poco los porqués profundos de los desarrollos artísticos, más allá de los relatos, bueno, que ya se están revisitando desde hace un tiempo, ¿no? Pero de relatos que a lo mejor creaban una serie de planteamientos o de compartimentos más estancos, ¿no? en el saber, en la historiografía del arte, que, bueno, pues digamos, están siendo revisitados, ¿no? No, y me parece pensarlo como un archivo de archivos, ¿no? Finalmente como esta digamos, misión que tiene como el archivo de La Fuente en este caso, como de ir poniendo en diálogo diversos legados patrimoniales, diversos legados artísticos, que van a reproducir, o que tendrían que reproducir. Nosotros como investigadores deberíamos reproducir un poco como el espíritu que inspiró a todos estos artistas, que fue ponerse en contacto unos con otros, ¿no? Y tratar como dices tú, de crear nuevas historias que reconstruyan ese espíritu internacionalista por un lado, pero por otro lado intermedial, o sí, intermedial, como propusiste tú en el caso de estos dos grupos, Fluxus y SAG. Entonces, creo que en ese sentido, desde este lado del Atlántico, ¿no? La Universidad de Talca al menos va con el acervo Celerval, digamos, va a tener que entrar en diálogo necesariamente con esta forma de pensar la historia del arte, ¿no? La crítica, para justamente tratar de hacerle justicia a las figuras como Ludwig Seller o Susanna Wald, que estuvieron por muchos lados y hablan a un lenguaje universal en ese sentido, no, no necesariamente no precisamente, digamos, con una intención nacionalista, ¿no? Así que eso. Enar, llevamos ya una hora larga conversando. Ajá. Yo te quiero agradecer muchísimo tu participación. Sé que no, que fue como una verdadera, bueno, no sé si hazaña, pero por lo menos que no fue fácil ponernos de acuerdo en la hora, pero estuvo muy bien que nos hayamos podido ver a esta hora. Si quieres agregar algo más con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora, o simplemente... No, me queda la sensación de que no respondí a todas tus preguntas, pero
pero bueno, espero que haya Pero sido algo haya dado respondiste. una buena visión. Sí, Claro, algo respondiste. algo respondí, Y sí. le recuerdo a todos los que ahora se han unido, digamos, más tarde, que no se preocupen si entraron in media res, como se suele decir, porque después en la página del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca va a estar colgado el video y va a estar disponible en las redes sociales del CDP. A nombre precisamente del Centro de Documentación Patrimonial del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, te quiero dar las gracias y pues quedar en comunicación y contacto. Saludos hasta Madrid y cuídate mucho. Pues muchísimas gracias, Iván, y al Centro de Documentación por la invitación. Y solo decir que animo a quien esté interesado, tenemos una web en el Archivo La Fuente y ahí se puede tener una buena idea sobre los distintos fondos, las distintas colecciones que tenemos. Perfecto. Entonces, en el YouTube vamos a poner abajo la dirección del Archivo La Fuente y el enlace, digamos, para que quien esté interesado pueda ver ahí todas las posibilidades que abre justamente la colección de colecciones del Archivo La Fuente. Gracias, Enar. Chao. Muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Don Francisco puede cortar la transmisión. Podemos volver si quiere. Déjenme abrir el micrófono a la gente si quiere decir algo. Eduardo, Katina, quienes se han unido después, Eduardo también. Eduardo Peña, director del Museo Raute, ya está por ahí. Sí. Ahí está. Bueno. Para vernos y hacer una foto. Ya estamos fuera. Sí, súper. Ah, sí, que si puedes dejar de compartir, Enar, para que sí, estoy intentando, perdonad, en el porque mosaico. No sé qué le pasa a mí. Bueno, puede ser que se haya pegado un poco. A ver, déjame ver si puedo. Ahí, a ver. Ahí está. Vale, pero yo ahora estoy atrapada en mi presentación. A ver si la puedo cerrar. Claro, para que pongas. No, pero, ahora, ya la cerré. Pero te vemos en la pantalla, Enar. Vosotros me veis. Vale, ahora tú, ya estoy. Tú sonríe. Voy a hacer una Ahí foto. estamos. Eso es. Vale, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, estoy a vuestra disposición. Nada, muy interesante, Enar. Me alegro. Y muy inspirador, como decía Iván, porque para nosotros es, recuperar estas conexiones entre los artistas. O sea, vemos en el archivo Celerwald conexiones con surrealistas europeos, con surrealistas chilenos, talquinos. Entonces, recuperar trazar conexiones entre los archivos también suena muy interesante, poder vincularnos con el archivo La Fuente. O sea, cuando tengamos más avanzado la exploración con el archivo Celerwald, sería muy interesante poder conectarnos como archivos. Eso. Totalmente, sí, sí. Sí, me estuvo comentando Iván un poco del fondo Celerwald y la verdad es que me parece que ahí pueden surgir conexiones muy interesantes. Sí, sin duda. Por ahí está también Cora Bravo, que es la archivera de nuestro, mi maestra también me está enseñando cómo es el trabajo de archivo, así que nada, ya tienes el equipo completo y además también espectadores del video, así que les mandamos un saludo, les agradecemos mucho por mi parte. Yo sé también, Enar, que es tarde allá y hay labores de casa, así que tampoco no te preocupes, no te preocupes. Ya está, lo solucionaste entonces. Lo tengo solventado, sí. Perfecto, súper, excelente. Entonces podemos estar un poco más relajados, porque yo veía avanzar la hora y decía, ya es la hora del sueño, del tuto, como decimos aquí en Chile. Nada, eso está solventado. Perfecto. Pero bueno, también a lo mejor vosotros tenéis ahora faena, o sea que si tenéis preguntas, muy bien, si no, pues... Sí, eso, algún comentario, preguntas, si no, agradecerle nomás a Francisco, que esperemos que haya quedado bien, Francisco. Sí, todo bien. Súper, perfecto, ya. Eso,
Pues nada, Un abrazo a todos, un abrazo. entonces. Chao. Muchas Cuídense. gracias. Muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Hablamos. Chao, Enar. Chao, chao. Chao, chao.